Damos gracias a Dios que nos concede este tiempo de desarrollar estos espacios a través de las redes sociales y también, por supuesto, a través de www.cielosabiertosturradio.com. Recuerda que estamos en las redes sociales, que estamos, por ejemplo, en Facebook como Cielos Abiertos Tu Radio. De igual forma, también queremos agradecer a las personas que comentan este material, comparten este video y también recomiendan a cielosabiertosturradio.com. Estamos en textos fuera de contexto, y como siempre es un tiempo para poderles decir a nuestros oyentes la mecánica que tiene este espacio. Y es que a través de las redes sociales, la audiencia comparte inquietudes sobre algunos textos en particular que generalmente son mal interpretados. Y bueno, junto con el pastor Antonio Gómez, él desarrolla allí el estudio y lo comparte los días martes en este horario. Bueno, saludamos al pastor Antonio Gómez. Pastor, una vez más, bienvenido a Cielos Abiertos. Pastor Dani, buen día, gracias por la invitación. Ya me siento como siempre en casa. Claro que sí. Y agradecido con el Señor por este espacio que nos permite de poder interactuar con los oyentes respecto a la palabra de Dios. Bueno, muy bien. Ya sabes que estamos a disposición, atento de tus comentarios y compartirlos en algún momento del programa, saber también desde qué parte nos están escuchando, desde qué región, ciudad o país llega la señal de Cielos Abiertos turradio.com. Bueno, en el programa anterior se hizo una muy pequeña introducción sobre una pregunta que nos mandaron desde Argentina, con una frase. Tantas frases que salen a través de las redes sociales, a través de los púlpitos, una persona pues mencionó, y esta frase es bíblica, la frase "la fe mueve la mano de Dios", es bíblica la frase "la fe mueve la mano de Dios", y sobre esta pregunta estará girando todo el programa, y por supuesto, pues teniendo ya los soportes bíblicos pertinentes, así que le vamos a dar el paso al pastor Antonio. Adelante, pastor. Gracias, pastor Dani. Bueno, como quedamos en compromiso con los oyentes, no íbamos a dar una respuesta a la definición, si sí o si no, sino hasta el final del programa, porque también queríamos provocar a los oyentes que estudiaran juiciosamente la palabra de Dios, para que sea la misma palabra de Dios, no la opinión del pastor, no la opinión de nosotros como pastores, sino la palabra de Dios, la que les lleve a una correcta respuesta. Pero obviamente que nos corresponde dar algunas directrices bíblicas de cómo llegar a esa conclusión. Bueno, ¿es bíblica la frase "la fe mueve la mano de Dios"? Entonces hace 8 días hicimos una introducción y nos dirigimos al libro de Hechos capítulo 11, que es todo un capítulo completo que habla sobre la fe. Y le pedí a los oyentes que por favor lo estudiaran completo todo el capítulo 11 y lo meditaran para así, cuando se den las explicaciones, ya estén ellos más empapados del tema. Entonces, el libro de Hechos, la palabra de Dios define la fe como la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Ahora, si dejamos ese versículo así suelto, entonces podríamos decir que es la certeza de lo que yo espero, lo que me guste a mí, y la convicción de lo que no veo. Entonces cuando se aplica mal el versículo, porque hay mucha gente que dice, entonces que debo llamar las cosas que no son como si fuesen, aunque no las vea porque eso hizo Dios, pero es que Dios hizo eso porque Él es Dios. Y aunque él llama las cosas que no son como si fuesen, es porque Él ya sabe cómo las iba a llamar, aunque para nosotros en nuestra mente limitada no fuesen todavía. Entonces ese es un error, ¿no? Tratar de igualar o pretender que podemos usar la palabra de Dios con el mismo propósito creativo de Dios, o con su omnipotencia, su omnipresencia, su omnisapiencia. No, Dios nos dio su palabra para revelarnos su carácter, su voluntad, sus preceptos, sus leyes, sus estatutos, para que el hombre sepa qué y quién es Dios, y para que el hombre sepa cuáles son sus deberes delante de Dios.
Pero luego ya el versículo se va clarificando cuando uno lee todo el capítulo 11. Entonces, es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve, porque, ¿sí ve? Ahí nos acercamos a los propósitos, porque por ella, o sea, por esa fe, alcanzaron buen testimonio los antiguos. Y claro, muchos de ellos murieron sin ver cumplidas las promesas, pero otros las vieron de lejos y otros se fueron creyendo en esas promesas, no por lo que habían visto, sino porque creyeron la promesa de quien lo había dicho. Y entonces vimos varias palabras claves que hay en todo el capítulo 11, como por esta, ¿no? Por fe o por ella alcanzaron buen testimonio los antiguos. Entonces, primeramente a mí la fe me tiene que llevar a ser un hombre de buen testimonio, una mujer de buen testimonio, un joven de buen testimonio, un niño de buen testimonio. Por la fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios. Entonces, yo por la fe creo que el universo fue creado, constituido por Dios, por su palabra. La misma palabra es la que me lo enseña. De modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. Entonces es ahí donde comenzamos a ver la aplicación de después la fe, la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Nosotros no vimos al Señor crear el universo. Ni siquiera existíamos, solamente existíamos en la mente de Dios. Pero no vimos cómo creó ese universo. Pero lo creemos por su palabra, porque su palabra nos dice, nos explica cómo creó Dios el universo. Todo el libro de Génesis, en el libro de Job, vemos cómo Dios creó todo esto. Por la fe ofreció Abel más excelente sacrificio que Caín, por la cual, vuelve y repite, alcanzó testimonio de que era justo. Sacrificó una víctima, sacrificó un cordero como ofrenda a Dios. Ahí ya nos está indicando hacia dónde iba la doctrina salvífica, la doctrina de la salvación, el plan de salvación de Dios para el hombre. Enoc, por la fe, fue expuesto. Pero ¿qué pasó? Dice que antes de que fuera traspuesto, tuvo testimonio de haber agradado a Dios. Luego dice, pero sin fe es imposible agradar a Dios porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay, o sea, cree que Él es y que existe y que es galardonador de los que le buscan. Pero aquí hay una correlación directa entre el creer y el buen testimonio, o el buen testimonio y creer. Pero hay muchos creyentes que dicen creer, pero su testimonio no es bueno y aún así quieren pedir cosas porque la fe y la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no es evento. Yo puedo pedir lo que yo quiera, lo que mi corazón desee, lo que mis emociones quieran y anhelen, lo que mi egoísmo y mi vanidad me lleven a pedir, y aún sin dar buen testimonio creo entonces que Dios me va a dar todas esas cosas porque sí, porque la fe y la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Y luego seguimos leyendo más. Vimos también que, por ejemplo, Noé, por la fe que tuvo Noé, tuvo testimonio. ¿Por qué? Porque condenó al mundo y fue hecho heredero de la justicia que viene por la fe. Y cuando dice que la fe de Noé condenó al mundo, eso es de pensar. Porque ¿cuántas personas murieron en el diluvio? Algunos hermanos han dicho que en esa época vivían más o menos unos 300 millones de habitantes. Otros dicen que no, que tal vez unos 30, bueno. Pero fueron muchos. Y uno dice, ¿y por qué solamente Noé sobrevivió? Él, su esposa y sus hijos y las esposas de sus hijos. 8 personas de todo un mundo de esa época. Por la fe y por el testimonio. Todos los demás veían cómo Noé construía esa arca y se burlaban de Noé. ¿Ve? Por la fe Abraham, siendo llamado, obedeció. Entonces, mire, la fe tiene que llevarnos a creer, a tener o a dar buen testimonio, a obedecer. Y dice que Abraham habitó como extranjero por esa misma fe. ¿Por qué como extranjero? Porque el Señor lo sacó de Ur de Caldea, de un pueblo pagano, de una nación pagana, y a partir de Abraham, entonces comenzó el Señor a formar la nación hebrea. Pero también tiene una indicación clara para nosotros. Nos recuerda que nosotros somos extranjeros en este mundo, porque nosotros no somos de este mundo, no pertenecemos a este mundo.
Estamos de paso por este mundo, somos peregrinos y eso nunca lo debe olvidar ningún creyente. Estamos como aves de paso por acá y este paso por la tierra, esta temporalidad Dios nos la permite es para prepararnos precisamente para luego disfrutar de esa vida eterna. Que comenzamos a disfrutarla desde aquí por la fe, por creer en Dios, por el buen testimonio, por la obediencia a su palabra. Vemos que la misma esposa de Abraham, Sara, que en un principio tuvo sus dudas, dice que por la fe recibió fuerza para concebir y dio a luz fuera de tiempo, fuera de la edad. ¿Por qué? Porque creyó que era fiel quien lo había prometido. Entonces aquí también comenzamos a observar de que yo tengo que basar las promesas, mi fe en las promesas de Dios que están en la palabra, no en las que yo me imagino. Y en el versículo 13, ahí donde hace 8 días quisimos enfatizar un poquito más, conforme a la fe, murieron todos estos sin haber recibido lo prometido. Esa frase es bien impactante, pastor y oyentes. Tuvieron fe, fueron de buen testimonio, pero murieron todos estos sin haber recibido lo prometido, sino mirándolo de lejos y creyéndolo y saludándolo y confesando que eran extranjeros y peregrinos sobre la tierra. Ese versículo 13 tiene que llevarnos a reflexionar de dónde está puesto nuestro corazón, si en las cosas de la tierra o en lo celestial. Y luego sigue hablando de la fe de Abraham, de Isaac, de Jacob, de todos ellos. Y sería interminable, como lo dice la palabra de Dios, mencionar a todos estos hombres y mujeres de fe que nos enseña Hebreos capítulo 11. Y llegamos, por ejemplo, al versículo 36, que también quería enfatizar en él. Otros experimentaron vituperios y azotes, y a más de esto, prisiones y cárceles. Fueron apedreados, aserrados, puestos a prueba, muertos a filo de espada, anduvieron de acá para allá, cubiertos de pieles de ovejas y de cabras, pobres, angustiados, maltratados, de los cuales el mundo no era digno, errando por los desiertos, por los montes, por las cuevas y por las cavernas de la tierra, y todos estos, aunque alcanzaron buen testimonio mediante la fe, no recibieron lo prometido. Qué tremendo, ¿no? Entonces aquí comenzamos a observar cuál es el verdadero sentido de la fe. La fe es la que me tiene que llevar a creer las promesas de Dios. ¿Cuáles son? Vida eterna, perdón de pecados, ¿cierto? Que glorifiquemos a Dios por toda la eternidad, que nos gocemos de Él por siempre. Las promesas de redención, de salvación, de que somos libres de la esclavitud del pecado, de que somos libres de la condenación eterna, de que ya nosotros no nos vamos para el infierno, sino que Dios nos ha redimido, nos ha rescatado. El creer en la resurrección de nuestros cuerpos, cuando Cristo venga por segunda vez por su iglesia, dice que los muertos resucitarán primero y los que estén vivos, sus cuerpos serán transfigurados, serán cambiados a una esencia no pecaminosa, incorruptible. Tenemos fe en la promesa de que un reino de los cielos, una patria celestial. Tenemos fe en que hay cielos nuevos y tierra nueva, que habrá cielos nuevos, tierra nueva. Tenemos fe en que así como los profetas profetizaron de la primera venida de Cristo, pues tenemos fe en que Cristo prometió volver por segunda vez y creemos esa palabra. Y tenemos fe que aunque todo el mundo esté en contra nuestra, somos hijos de Dios y estaremos en su presencia, y por amor a Cristo, por amor a su obra y porque Él nos ha dado los medios de gracia, podemos ser probados, ser perseguidos, ser vituperados, y que nuestra fe, en vez de flaquear, se fortalezca, porque siempre la iglesia ha recibido pruebas, persecuciones, tribulaciones, y no va a ser la excepción hasta la segunda venida del Señor. Entonces, teniendo en cuenta esos versículos claves que leímos de Hebreos, aunque vale la pena que lean los 40 versículos, para que miren, por la fe pasaron el mar rojo como por tierra seca,
Por la fe Rahab la ramera no pereció juntamente con los desobedientes, habiendo recibido a los espías en paz. Y dice la palabra, ¿y qué más digo? Porque el tiempo me faltaría contando de Gedeón, de Barak, de Sansón, de Jefté, de David, así como de Samuel y de todos los profetas. Pero lo que sí quiero quedar claro es que la fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve, pero a pesar de todo ello, muchos murieron sin haber recibido lo prometido, sino mirándolo de lejos, y creyéndolo y saludándolo. A eso se refería el Señor Jesús cuando dijo, de cierto os digo, antes que Abraham fuese, yo soy. Porque le dijeron, ¿cómo dices tú que Abraham había de gozarse de ver este día y lo vio? Entonces, Abraham fue salvado porque creyó en el Cristo que había de venir, y nosotros en el Cristo que ya vino. Y todos los siervos de Dios del Antiguo Testamento que fueron salvados por la promesa del Mesías, por la promesa de que Dios les dio de la venida del Mesías, quien los libertaría de la esclavitud del pecado y concedería la vida eterna. Entonces, ya cerrando este preámbulo, que es un repaso de lo que vimos hace 8 días, vamos a profundizar un poco más en otros textos bíblicos que nos ayuden a comprender si la frase "la fe mueve la mano de Dios" es bíblica o no. Quiero invitar a los oyentes a abrir las Biblias en Primera de Juan, capítulo 5, versículos 14 y 15. Dice así la palabra de Dios. Y esta es la confianza que tenemos en Él, que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. Y si sabemos que Él nos oye en cualquiera cosa que pidamos, sabemos que tenemos las peticiones que le hayamos hecho. Pero observen el versículo 13 como contexto inmediato. Estas cosas os he escrito a vosotros que creéis en el nombre del Hijo de Dios, para que sepáis que tenéis vida eterna y para que creáis en el nombre del Hijo de Dios. ¿Y por qué es importante enfatizar en eso, hermanos? Porque nosotros somos muy dados, lamentablemente la tendencia nuestra, a creer en lo que Dios nos da, pero no en el Dios que nos da las cosas. Y estamos más pendientes de pedir cosas que Él nos dé que de conocer a Dios, que de conocer su palabra, su voluntad, su carácter, sus atributos, su santidad, su gloria, la que Él nos permite, conocer todo ese plan maravilloso de salvación, conocer al Dios Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, conocer su bendita palabra, pero dedicamos nuestros esfuerzos a clamar al Dios que nos da cosas, pero no al Dios que es en sí mismo la esencia y el origen de todas las cosas. Y debemos acercarnos a Él por lo que Él es, porque Él es Dios, no por lo que nos da. Lo que nos da es secundario a la importancia de conocerlo a Él, porque Él es Dios y como Él se reveló en su palabra. Con ese preámbulo de que estas cosas fueron escritas para los que creen en el nombre del Hijo de Dios, está enfatizando en el conocimiento de la vida eterna. Y luego dice, y esta es la confianza. Si creo en el nombre del Hijo de Dios, si tengo la certeza de que tengo vida eterna y creo plenamente en el nombre del Hijo de Dios, entonces tengo esa confianza. Y esta es la confianza que tenemos en Él, que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. Pero si observan el orden, primero dice, a los que creen en el nombre del Hijo de Dios, que sepan que tienen vida eterna y que crean en el nombre del Hijo de Dios. O sea, es esencial primero creer estas cosas para sobre esa base poder tener confianza, la confianza que tenemos en Él. Ya con esa confianza puesta en Él, dice que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad. Entonces aquí nuevamente el oyente que hizo la pregunta y todos los que están interesados en el tema, si todo lo que pedimos tiene que estar conforme a su voluntad, ¿es bíblica la frase, la fe mueve la mano de Dios? Y si sabemos que Él nos oye, en cualquier cosa que pidamos,
sabemos que tenemos las peticiones que le hayamos hecho. Si yo leyera este versículo solo, diría, pero aquí dice que en cualquier cosa que pidamos. Sí, pero es que le está precediendo el versículo que dice, las cosas que pidamos conforme a su voluntad. ¿Y cuáles son las cosas que son conforme a la voluntad de Dios? Están reveladas en su palabra. Entonces tenemos que estudiar las Escrituras, tenemos que aprender qué promesas Dios dio a la nación de Israel antiguo testamentaria que se cumplieron en su época, como por ejemplo la tierra prometida. Esa fue una promesa ya cumplida. De hecho, Josué dice que Dios le cumplió a Abraham todo lo que le había prometido terrenalmente. ¿Sí? Lo que Abraham no pudo ver fue la venida de Cristo. La vio, la creyó espiritualmente, por fe. ¿Ve? Entonces, si ya el Señor cumplió esas promesas terrenales a la nación de Israel en su época, en la época de Josué, entonces tenemos que entrar a indagar qué son promesas para la iglesia del Señor, qué son enseñanzas, qué son proverbios, qué son dichos. Y vuelvo al punto, y con mucha tristeza lo digo porque ayer vi una predicación de un pastor que es muy famoso en Bogotá, de una iglesia que queda hacia el norte, predicando sobre lo que dices recibes, y sacando de contexto completamente lo de proverbios, que en la lengua está el poder de la vida y de la muerte. Cuando ya hemos estudiado todo ese versículo basado en todo el capítulo de Proverbios, que está hablando es de que el que habla chismoso, que es chismoso, entremetido, mentiroso, engañador, pues obviamente que está produciendo desastres, ¿sí? O sea que la lengua hace mucho daño si la uso mal, y hace bien si la uso bien, pero no está diciendo que yo tenga poder para, como decía ese pastor ayer, si usted quiere pedir sanidad, pídala. Si quiere pedir muerte, pues también le va a llegar la muerte. Si usted se queja, entonces le va a llegar así. Y yo decía, Dios mío, qué tristeza, cuánta gente engañada cuando se sacan los versículos de su contexto. Entonces queda claro en 1 Juan 5, 14, 15, que cualquier cosa que pidamos que esté conforme a la voluntad de Dios, entonces Él nos oye en toda cosa que pidamos. Ahora, ¿qué es confianza en Él? Pues seguridad para con Dios. Dios nos ha revelado mucho de su voluntad en la ley y en el Evangelio, para dirigir a sus hijos hacia una oración confiada. Y lo otro, hermanos, es de que para poder pedir conforme a la voluntad de Dios, tenemos que conocer la voluntad de Dios. Y la única forma, no hay otra, de conocer la voluntad de Dios es a través de las benditas y sagradas Escrituras. El Salmo 119, 165 dice, la suma de tu palabra es verdad. Entonces tengo que leer toda la palabra de Dios, todo el consejo de Dios, para comprender cuál es la voluntad de Dios agradable y perfecta. Vamos a otro texto que nos clarifica todavía mucho más el panorama. Acompáñenme a Marcos capítulo 11, versículos 23 y 24. Porque de cierto os digo que cualquiera que dijere a este monte, quítate y échate en el mar, y no dudare en su corazón, sino creyere que será hecho lo que dice, lo que diga le será hecho. Por tanto os digo, que todo lo que pidiereis orando, creed que lo recibiréis y os vendrá. Nuevamente, yo no puedo sacar este texto de su contexto y decir, es que aquí dice que todo lo que yo pida hasta que un monte se desarraigue y se eche en el mar. Pero no lo puedo sacar del contexto que acabamos de leer de 1 Juan 5, 14, 15. ¿Por qué? Porque el principio de interpretación bíblica me dice que la Biblia se interpreta a sí misma. Y yo no puedo quitar un principio y anularlo, porque no se menciona en un versículo, pero en otro sí, sino que tengo que unir. O sea, tengo que ver el contexto del versículo, el contexto del capítulo, el contexto del libro y el contexto de toda la Biblia. Entonces, si más versículos de la Biblia me dicen que tengo que pedir conforme a la voluntad de Dios, pues no puedo quitar esos versículos de ahí y solamente decir, pero aquí dice que cualquiera que diga a este monte, quítate y échate al mar, le sucederá porque lo cree, y que todo lo que pidiereis orando, cree que lo recibiréis y os vendrá. Pero nuevamente enfatizamos, todo lo que pidiéremos orando, que esté conforme a la voluntad de Dios. Porque cuando dice creed,
No solamente es la fe que me permite creer que es verdad, sino que también la palabra creer significa creer todo lo que la palabra dice. Y si la palabra dice que es todo lo que es conforme a la voluntad de Dios, entonces tengo que creer esa palabra. Pero miremos el contexto de Marcos capítulo 11, porque es bueno que revisemos a qué se refiere. El contexto inmediato estaba hablando el Señor de la purificación del templo. Los versículos anteriores dice, vinieron pues a Jerusalén y entrando Jesús en el templo, comenzó a echar fuera a los que vendían y compraban en el templo y volcó las mesas de los cambistas y las sillas de los que vendían palomas y no consentía que nadie atravesase el templo llevando utensilio alguno. Y les enseñaba diciendo, ¿no está escrito mi casa será llamada casa de oración para todas las naciones? Para todas las naciones, mas vosotros la habéis hecho cueva de ladrones. Hermanos, ese es un monte, una montaña de pecado. Porque en los versículos que acabamos de leer de 23 y 24, el Señor está hablando de juicio. Mire que aquí habla de echó a los cambistas y a los comerciantes del templo, ¿cierto? Y luego, en el versículo 20, empata con lo que el Señor había hecho antes de la purificación del templo, cuando maldijo a la higuera estéril que no daba fruto. Entonces, mire, hallen la correlación. Y pasando por la mañana, verso 20, vieron que la higuera se había secado desde las raíces. Entonces Pedro, acordándose, le dijo, maestro, mira, la higuera que maldijiste se ha secado. Entonces Pedro le estaba hablando de la maldición que cayó sobre la higuera, y el Señor le responde, tened fe en Dios, porque de cierto os digo que cualquiera que dijera a este monte, quítate y échate en el mar, y no dudar en su corazón, sino creyere que será hecho lo que dice, lo que diga le será hecho. Entonces, ¿qué significa todo esto, mis hermanos? Tener fe en Dios es aférrense a la fidelidad de Dios. ¿Sí? Y ese monte, échate en el mar, esa no es una referencia literal a gigantescos cambios en la geografía, ni que una persona por mucha fe que tenga va a desarraigar el monte Everest y lo va a sepultar en el mar. No, no se refiere a eso. Aquí lo que Dios está hablando es una forma profética del juicio de Dios sobre sus enemigos. Y aquí específicamente se estaba refiriendo al monte de Sión y a la misma Jerusalén. Mira lo que acaba de decir, purificación del templo. Dice que el monte puede ser echado en el mar. Y aquí dice que echó a los cambistas y a los comerciantes del templo para purificarlo. Si ven que el contexto nos da la claridad absoluta que requerimos para entender que todo lo que pidamos en el nombre del Señor que tenga que ver con desarraigar de nosotros lo que no le agrada a Dios, pues Dios nos va a escuchar. Esas montañas de pecado que tenemos, esa facilidad que tenemos, ese cuerpo de muerte que tenemos, porque aunque nacimos de nuevo, seguimos viviendo en ese hombre natural, en ese viejo hombre. En cierto modo podemos decir que el cristiano tiene dos hombres en uno solo. El hombre interior, que fue el que nació del agua y del espíritu, y el hombre natural, con el que vivió desde que nació como descendiente de Adán, que sigue ahí, que es un hombre que está muerto espiritualmente, pero tenemos el hombre interior que está vivo, y esa lucha de la carne con el espíritu, del espíritu contra la carne, el cristiano la seguirá batallando hasta el final de los días, hasta que Cristo venga por él. Entonces aquí se habla de juicio, del Señor echar lo que no sirve. Echó del templo a los cambiadores, a los comerciantes, porque cogieron el templo de Dios, que era casa de oración para todas las naciones, como una cueva de ladrones. Y cuando Pedro hace referencia a la maldición de la higuera, se refería porque el Señor maldijo a la higuera porque no da fruto. Entonces todo lo que no da fruto va a ser echado al lago de fuego y azufre, va a ser echado a las profundidades de los mares, va a ser echado como el pecado es echado y sepultado. Eso es lo que significa este versículo de Marcos 11. Pero para no ir más lejos, vamos a la oración del Padre Nuestro, que se la encontramos en Marcos también, pero me gusta donde está Mateo. Creo que estamos hablando de Mateo 6, si no estoy mal. Sí, señor. ¿Cierto? Sí. Dice
El 9. Sí, vosotros pues oraréis así. Padre nuestro que estás en los cielos. Eso indica, bueno, vosotros pues oraréis así, es que el Señor nos está enseñando un método de oración. ¿Sí? Padre nuestro que estás en los cielos, lo que indica que Dios está en los cielos como en un trono, como el soberano gobernante de todo el universo. Santificado sea tu nombre, es una primera petición. Venga tu reino. Pero miren lo que dice aquí, hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. Es decir, más claro para dónde. Tanto en el cielo como en la tierra se hace la voluntad de Dios. No mis deseos, no mis caprichos, sino la voluntad de Dios. Alguno dirá, pero pastor, en el Salmo dice que Dios concederá los deseos de tu corazón. Sí, pero ¿qué dice Deleítate a sí mismo en ¿qué dice Jehová, el sí. versículo anterior? Deleítate a sí mismo en el Señor. Ahora, ¿qué significa deleitarse en Dios? Obedecerlo, estudiar las Escrituras, creerlo, tener fe, conocer sus decretos, sus preceptos, sus mandamientos, sus estatutos, sujetarse a Dios. Eso es deleitarse en Dios. Después de que te has deleitado en Dios, claro, si es conforme a la voluntad de Dios, un hombre que se deleita en Dios seguramente va a orar conforme a la voluntad de Dios. Entonces nuevamente la oración del Padre Nuestro, dicha, así como Dios Padre escribió los 10 mandamientos con su dedo, Cristo de su boca salió la oración del Padre Nuestro. Y dice que hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Y en realidad cuando oramos así, oramos por dos cuestiones claras. Una, por una obediencia activa a la voluntad de Dios en lo que Él nos manda. Y dos, por una obediencia pasiva para someternos pacientemente a su voluntad en lo que Él nos inflige. Escuchen esto, mis oyentes. Cuando oramos, hágase tu voluntad, tenemos que entender dos cosas esencialmente. Oramos por una obediencia activa a la voluntad de Dios en lo que Él nos manda. Y segundo, por una obediencia pasiva para someternos pacientemente a su voluntad en lo que nos inflige. O sea, cuando estamos afligidos, cuando estamos siendo probados, tenemos que tener una obediencia pasiva. Señor, si así lo quieres, hágase tu voluntad. Es tremenda esa declaración que nos ayuda mucho a comprender. ¿En qué sentido es bíblica la frase se mueve la mano de Dios? ¿La fe mueve la mano de Dios? Miremos Lucas capítulo 22, versículo 42. Está el Señor Jesús orando en Getsemaní. Y el contexto dice, y saliendo se fue como solía al monte de los olivos, y sus discípulos también le siguieron. Cuando llegó a aquel lugar les dijo, orad que no entréis en tentación. Y él se apartó de ellos a distancia como de un tiro de piedra, y puesto de rodillas oró diciendo, Padre, si quieres, pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Y está orando el mismo Hijo de Dios, hermanos. Y aquí tenemos que aprender dos cosas. ¿Qué dijo él? Orad que no entréis en tentación. Entonces cuando yo oro, para no entrar en tentación, ¿estoy orando conforme a la voluntad de Dios? Claro que sí, ¿cierto? Pero, ¿qué ejemplo nos da el Señor? Que no solamente nos enseñó cómo orar en el Padre Nuestro, vosotros pues oraréis así, sino que no solamente lo enseñó doctrinalmente, sino que lo enseñó en su propio testimonio. Cuando fue a Getsemaní y ora, diciendo, Padre, si quieres pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Y quiero que vayamos por un momento a Mateo capítulo 26, que es como un comparativo también. Mateo capítulo 26. Y observemos los versículos, por ejemplo, 26-39. Yendo un poco adelante se postró sobre su rostro orando y diciendo, Padre mío, si es posible, pase de mí esta copa, pero no sea como yo quiero, sino como tú. Verso 42. Otra vez fue y oró por segunda vez diciendo, Padre mío, si no puede pasar de mí esta copa sin que yo la beba, hágase tu voluntad.
Y verso 44, y dejándolos se fue de nuevo y oró por tercera vez diciendo lo mismo, las mismas palabras. Vemos al Hijo de Dios en Mateo clamando 3 veces porque el Padre quitara esa copa, pero siempre diciendo, hágase como tú quieres, no como yo quiero. A la tercera vez que dijo el Señor, entonces vino a sus discípulos y les dijo, dormid ya y descansad, he aquí ha llegado la hora y el Hijo del Hombre es entregado en manos de pecadores. Levantaos, vamos, ved, se acerca el que me entrega. O sea, el Señor tenía claro su propósito y aún así sabía que ese era el propósito del Padre y Él oró para que el Señor lo librara de esa copa, pero que se hiciera la voluntad del Padre y no la de Él, y oró 3 veces. Eso me causa mucho impacto porque vamos un momento a 2 de Corintios, capítulo 12. Segunda de Corintios, capítulo 12, versículos del 8 al 10. Dice así la palabra de Dios. Respecto a lo cual 3 veces he rogado al Señor que lo quite de mí. Vemos un ejemplo claro de que Pablo decía, sed imitadores de mí como yo de Cristo, porque Pablo imitaba a Cristo hasta en la forma de orar, y es lo que debemos de hacer todos nosotros. Respecto a lo cual 3 veces he rogado al Señor que lo quite de mí, y me ha dicho, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades, para que repose sobre mí el poder de Cristo. Por lo cual, por amor a Cristo, me gozo ¿en qué? En las debilidades, en afrentas, en necesidades, en persecuciones, en angustias, porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. ¿Sí observan, hermanos, la forma de orar de los hombres bíblicos? Ahí donde vemos algún evangelio de prosperidad. Ahí donde vemos alguna cosa que diga que decrete y declare, porque en su boca tiene el poder de la vida y de la muerte. No, hermanos, este es el evangelio. Y miren el contexto de lo de Pablo. Claro, Pablo está diciendo, ciertamente no me conviene gloriarme, pero vendré a las visiones y las revelaciones del Señor. Conozco a un hombre en Cristo que hace 14 años en el cuerpo no lo sé, si fuera del cuerpo no lo sé, Dios lo sabe, fue arrebatado hasta el tercer cielo. Y conozco a tal hombre, si en el cuerpo o fuera del cuerpo no lo sé, Dios lo sabe, que fue arrebatado al paraíso, donde oyó palabras inefables, y ojo a esto, que no le es dado al hombre expresar. De tal hombre me gloriaré, pero de mí mismo en nada me gloriaré, sino en mis debilidades. Sin embargo, si quisiera gloriarme no sería insensato, porque diría la verdad, pero lo dejo para que nadie piense de mí más de lo que en mí ve u oye de mí. Y para que la grandeza de las revelaciones no me exaltase desmedidamente, me fue dado un aguijón en mi carne, un mensajero de Satanás, que me abofetee para que no me enaltezca sobremanera. Qué contrario a lo que veía yo ayer en ese predicador y muchos que he visto que se pasean por los púlpitos como pavos reales y diciendo, decreta y declara. Tú tienes poder sobre la muerte, tienes poder sobre la vida, tienes poder sobre las enfermedades, como si se estuvieran convirtiendo en pequeños dioses, cuando es la palabra del Señor. Y el testimonio que hemos visto en todos los hombres de Dios, tanto del Antiguo como del Nuevo Testamento, es que fueron perseguidos, tuvieron necesidades, frío, hambre, hubo momentos que tuvieron abundancia y momentos de mucha escasez, pero de todo eso se gozaban y se gloriaban en el Señor, porque todo eso era conforme a la voluntad de Dios. Y para finalizar, mis hermanos, vamos a cerrar con un tema importantísimo que tiene que ver con uno de los atributos de Dios, y es el atributo de la inmutabilidad. ¿Qué significa inmutable? Que no cambia, que nunca cambia. Y ahí no voy a dar ninguna explicación, solamente me voy a limitar, y tomen nota porque es importante, a darles una serie de versículos bíblicos que respaldan esta doctrina de la inmutabilidad de Dios. Voy a comenzar por Job 23:13. Pero si Él determina una cosa,
¿quién lo hará cambiar? Su alma deseó e hizo. Job 42:2. Yo conozco que todo lo puedes y que no hay pensamiento que se esconda de ti. Salmos 33:11. El consejo de Jehová permanecerá para siempre, los pensamientos de su corazón por todas las generaciones. Y aquí la palabra consejo no es de consejero. La palabra el consejo de Jehová es lo mismo que el decreto de Dios, que la voluntad soberana de Dios, ¿sí? El designio de su voluntad. Proverbios 19:21. Muchos pensamientos hay en el corazón del hombre, mas el consejo de Jehová permanecerá. Es decir, la voluntad de Dios permanecerá, el decreto de Dios permanecerá, los preceptos de Dios permanecerán. Isaías 14:24. Jehová de los ejércitos juró diciendo: ciertamente se hará de la manera que lo he pensado y será confirmado como lo he determinado. Isaías 14:27. Porque Jehová de los ejércitos lo ha determinado. ¿Y quién lo impedirá? Y su mano extendida, ¿quién la hará retroceder? Isaías 46:10. Este es un decreto inmutable, hermanos. Que anuncio lo por venir desde el principio y desde la antigüedad lo que aún no era hecho. Que digo, mi consejo permanecerá y haré todo lo que quiero. Y quiero que mediten en esta parte, que anuncio lo por venir desde el principio, o sea, el Señor desde la antigüedad ya había anunciado lo que había de suceder. Jeremías 23:20. No se apartará el furor de Jehová hasta que lo haya hecho y hasta que haya cumplido los pensamientos de su corazón. En los postreros días lo entenderéis cumplidamente. Daniel capítulo 4, versículo 35. Todos los habitantes de la tierra son considerados como nada, y él hace según su voluntad en el ejército del cielo y en los habitantes de la tierra, y no hay quien detenga su mano y le diga, ¿qué haces? Lucas 22:22. A la verdad, el Hijo del Hombre va según lo que está determinado, pero hay de aquel hombre por quien es entregado. Aquí está hablando de quien lo traicionó, pero ya estaba determinado lo que iba a pasar con el Señor Jesucristo. Eso no justificó el pecado de quien lo entregó. Hechos 2:23. Decreto inmutable. A este, o sea, a Cristo, entregado por el determinado consejo y anticipado conocimiento de Dios, prendisteis y matasteis por manos de inicuos, crucificándole. Éxodo 3:14. Y respondió Dios a Moisés: yo soy el que soy. Y dijo: así dirás a los hijos de Israel: yo soy, me envió. Y ese yo soy significa que Él siempre es, que no cambia, que es Dios, eterno, poderoso, inmutable. Salmos 100, versículo 5. Porque Jehová es bueno, para siempre es su misericordia y su verdad por todas las generaciones. Salmos 119, 89. Para siempre, oh Jehová, permanece tu palabra en los cielos. Malaquías 3:6, escuchen este versículo, hermanos. Porque yo, Jehová, no cambio. Por esto, hijos de Jacob, no habéis sido consumidos. Si el mismo Dios dice, yo no cambio, creo que ya van encontrando la respuesta. Bueno. Otro decreto inmutable, Efesios capítulo 1, versículo 11. En él, asimismo tuvimos herencia, habiendo sido predestinados conforme al propósito del que hace todas las cosas según el designio de su voluntad. Efesios 3:11. Conforme al propósito eterno que hizo en Cristo Jesús, nuestro Señor.
Hebreos capítulo 6, versículo 17. Por lo cual, queriendo Dios mostrar más abundantemente a los herederos de la promesa la inmutabilidad de su consejo, interpuso juramento. O sea que Dios juró por su misma palabra. Hebreos 11.3, que es inmutable, ¿no? Hebreos 11.3. Vamos a terminar 4 versículos más porque les quiero dejar esta riqueza espiritual. Por la fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios, de modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. Santiago 1.17. Toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto del Padre de las luces, en el cual no hay mudanza ni sombra de variación. No hay mudanza, es inmutable. Apocalipsis 4.11. Otro decreto inmutable. Señor, digno eres de recibir la gloria y la honra y el poder, porque tú creaste todas las cosas y por tu voluntad existen y fueron creadas. Y por último, Apocalipsis 17:17, porque Dios ha puesto en sus corazones el ejecutar lo que Él quiso, ponerse de acuerdo y dar su reino a la bestia hasta que se cumplan las palabras de Dios. Hermanos, ahí les compartí 22 versículos que hablan sobre quién hace todas las cosas y quién determina todo. Ahora, ¿es bíblica la frase, la fe mueve la mano de Dios? Entendamos que la Biblia habla de la mano de Dios, pero entendamos que Dios es espíritu, luego está hablando metafóricamente. Entonces, cuando decimos que si la fe puede mover la mano de Dios en un sentido bíblico, sí. ¿En cuál? En que lo que yo pida está conforme a la voluntad de Dios. Entonces, no es que esté moviendo la voluntad de Dios, es que estoy orando conforme a la voluntad de Dios. Y Dios prometió que si yo oro conforme a su voluntad, pues Él hace lo que estoy pidiendo. ¿Por qué? Porque Él estableció la oración como medio de gracia para que oremos bíblicamente, escrituralmente, pero conforme a su voluntad. ¿Cuál es el punto, mis hermanos? Que lamentablemente muchos, cuando oran a Dios, oran siempre pensando únicamente en lo material. Pero cuando oramos para que Dios diga, Señor, santifícame más. Señor, hazme un hombre más misericordioso. Señor, hazme un hombre conforme al carácter de Cristo. Señor, hazme un hombre piadoso. Señor, hazme un hombre de oración. Señor, hazme un hombre de la Biblia. Señor, hazme un hombre de testimonio. Esas son peticiones que van conforme a la voluntad de Dios. Y la otra es, Señor, danos el pan de cada día. Eso está conforme a la voluntad del Señor. Y también dice que el que tenga abrigo, comida y vestido, techo, vestido y comida, tenga contentamiento. Ese está conforme a la voluntad de Dios, ¿sí? Pero entonces el enfermo puede orar porque Dios le sane, claro que puede orar. Y si Dios no le sana, entonces conténtese porque el Señor está permitiendo la enfermedad en su vida con algún propósito. El propósito de Dios es que usted lo glorifique. Así tenga salud o tenga enfermedad, así sea rico o sea pobre, así sea alto o bajito, flaco, gordito, no importa, glorifique a Dios en la condición que esté, el momento que esté viviendo, porque todo ser humano tiene momentos buenos, tiene momentos de aflicción, tiene momentos de pruebas, tiene momentos de abundancia, tiene momentos de escasez, pero aprenda a orar bíblicamente. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino. Cuando decimos venga a nosotros tu reino, es venga a nosotros tu presencia, tu gracia, tu misericordia, tus atributos, tu palabra, y hágase tu voluntad, tanto en la tierra como se hace en el cielo. Entonces, nuestra fe no puede mover la mano de Dios para cosas que no estén conforme a la voluntad de Dios. Y eso simplemente es una forma de expresión, que la fe mueve la mano de Dios. No, simplemente si oramos conforme a la voluntad de Dios, Él nos oye. Bueno, pastor, pues es muy amplio este tema, por eso se ha desarrollado un programa para poder resolver esta pregunta de nuestra oyente allí en Argentina, y sin duda es muy edificante el tener todas esas herramientas que nos entrega la Biblia, solamente la Biblia para poder identificar o poder responder esa pregunta. Así que, bueno, voy a aprovechar para saludar aquí a algunas personas que nos han reportado sintonía en esta presente emisión de Textos Fuera de Contexto. Por ejemplo, Juan Antonio Ornelas Ochoa nos está saludando desde México. Muchas gracias. Damaris Clavijo, una oyente fiel de Cielos Abiertos, también nos envía su saludo. Jennifer Malagón,
en la ciudad de Bogotá, también compartiendo con nosotros. Muchas gracias por estar atentos a esta programación de cielosabiertosturradio.com. Como siempre, animamos a nuestros oyentes a compartir este material. ¿Cuál es el objetivo de poder compartir este material? Que en muchos lados, lamentablemente, se ha tomado la palabra fuera de su contexto y se han puesto las emociones por encima de la palabra. Así que por eso invitamos a nuestros oyentes que hagamos equipo, ayúdanos a compartir estos espacios en los cuales, por supuesto, se está abordando lo más importante para nosotros, que es nuestro Señor por medio de la palabra. Y de igual forma, así también estás apoyando el contenido de Cielos Abiertos también, y permites que otras personas puedan sintonizar la emisora. Bueno, así que muchísimas gracias, estamos concluyendo este espacio, muy amables por la sintonía, la invitación es muy cordial, si el Señor nos concede, la próxima semana seguir con nuestro espacio Texto Fuera de Contexto, aquí a través de www.cielosabiertosturradio.com. Cielos Abiertos es una emisora radial que se sostiene con los aportes voluntarios de nuestros oyentes. Si deseas donar a la emisora, lo puedes hacer directamente desde nuestra página web www.cielosabiertosturradio.com y darle clic donde dice Apoya a Cielos Abiertos y podrás hacer un aporte seguro y rápido por medio del comercio electrónico. Gracias a tu aporte podemos seguir emitiendo y compartiendo el mensaje de la palabra de Dios. Cielos Abiertos está contigo.